Bien, continuando con la edición de nuestros dibujos, vamos ahora a configurar nuestros, eh, voy a llamarlo en este caso, estos sets que tienen forma irregular y que parecen como, digamos que yo lo interpreto como si fueran huevos, parecidos a huevos. Si vemos este, pues en efecto pareciese una construcción así alienígena, medio extraña, medio rara. Al mismo tiempo parece como un árbol. Entonces voy a empezar a editarlos, pero primero que todo voy a darles un nombre así un poco particular. Obviamente como se van a presentar como obstáculos en el juego, voy a precisamente llamarlos de esta manera. Entonces vamos a decirle que este es un obstáculo como tal. Este que tenemos acá, este que yo voy a editar primero, lo voy a editar con una herramienta diferente a la que venía trabajando y se activa con la letra P y es precisamente esta que vemos acá, Pen Tool. Lo que nos permite hacer esta herramienta es hacer un dibujo con curvas Bézier, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy dibujando una forma, un trazado vectorial con esta herramienta. Para poderla observar detenidamente tenemos entonces esta opción de paths, donde podríamos nosotros ver precisamente esa herramienta. Si activo la letra A, activo un modo de selección que es básicamente, permítame acá un momento, activo esta opción que vemos aquí, que son dos formas de selección de trazados vectoriales o trazados Bézier, que es lo que estamos dibujando. Entonces, con la letra A puedo seleccionar ese trazado o partes de él. Voy a quitar este trazado que acabo de hacer para nuevamente intentarlo hacer de una mejor manera. Hacer trazados con este tipo de herramientas resulta un poquito engorroso al principio, pero es simplemente cogerle un poco la estrategia. Entonces oprimimos P y cuando hacemos clic, el primer clic que nosotros hacemos, voy a hacerlo en otra instancia, voy a hacerlo aquí aparte. Fíjense que nos dibuja un puntico. Este puntico es el inicio del trazado. Voy a hacerlo nuevamente. Aquí oprimí control Z, voy a hacerlo acá. Y si hago un primer clic y luego hago un segundo, por ejemplo aquí, y mantengo el cursor, el botón izquierdo del mouse, perdón, sostenido, y empiezo a moverlo, entonces Photoshop me dibuja o me empieza a cambiar la curvatura del trazado y me genera estos controladores que son estas líneas rectas que están justo en el extremo del trazado. Vale, control Z. Si hago simplemente clic, fíjense, me hace trazados rectos, pero en el momento en el que yo hago clic, lo mantengo sostenido y muevo el cursor, muevo el mouse, entonces me empieza a generar curvas como tal y me salen estas rayitas que me permiten controlar la curva. Digamos que yo puedo dejar el trazado acá, hago clic en otro lado y si oprimo la tecla Alt puedo coger estos controladores y empezar a modificar la curvatura que tiene. Inclusive puedo, de aquellos trazados que yo hice rectos, cuando hago clic en los punticos teniendo Alt oprimido, puedo convertirlos en curvas como tal. Ya no serían líneas rectas, sino que serían curvas. Entonces resulta mucho más fácil de trabajar. De hecho, en muchas ocasiones yo prefiero trabajar de esta manera. Primero genero primero un trazado recto y luego así empiezo a curvear. Aquí oprimí la tecla A para seleccionar todo el trazado. Si oprimo Shift A, fíjense que la flechita es negra, pero si oprimo Shift A, voy a hacerle clic afuera. Fíjense que cuando yo oprimo Shift A nuevamente, la flechita ya no es negra, sino es blanca. Y aquí lo que me permite es seleccionar puntos específicos del trazado. Si oprimo Shift A nuevamente, la flechita negra
selecciona todo el trazado. Voy a quitar este trazado por ahora. Voy a hacerlo con mi primera técnica. Entonces, mi técnica que yo usualmente utilizo es clic, empiezo a hacer trazados rectos. Primero me voy justo en lo que se denominaría las tangentes de la curva, digamos que las cumbres de la curva, justo donde empiezan a modificarse, fíjense. Y tan pronto lo tengo de esta manera, ya he terminado mi trazado. Acá ya puedo cerrarlo. Fíjense que cuando lo voy a cerrar el cursor cambia de apariencia, aparece una plumita con un circulito y doy clic. Aquí ya está el trazado listo. Oprimo A y puedo verlo, miren, fíjense, aquí está el trazado. Entonces, si dejo de visualizar la capa, pues aquí estaría yo viendo el trazado común y corriente. Ahora de lo que se trataría entonces es de darle precisamente una apariencia curva. Entonces oprimo Alt, voy a irme otra vez a P, perdón, oprimo la tecla P. Vamos a ver acá, Shift A, y aquí seleccionamos esta punta. Fíjense que con A también puedo coger puntos y cambiarle la posición. Oprimo P para activar mi herramienta de trazado vectorial y ahora fíjense, hago clic en los punticos con Alt sostenido y me permite transformar esta curva. Obviamente, pues digamos que aquí surgen algunos errorcitos. Pues aquí fíjense que me lo hace uniforme en toda la curva, pero puedo seleccionar ahora punticos, los extremos de los controladores, y de esta manera hacerlo más sencillo. Pues aquí simplemente convierto en curva, suelto el mouse y empiezo a coger los controladores. ¿Sí? Es muy fácil. Fíjense, punto, cojo el punto para convertir en curva, suelto el mouse o suelto el botón izquierdo, cojo los extremos de los controladores y empiezo a modificar la curva. Es bastante sencillo. Esta aparentemente es bastante recta. Aquí esta sí es curva. Listo. Ok, ahora oprimo A y voy a empezar a cambiar. Fíjense que también cuando yo oprimo A y tengo convertido en curva, también puedo coger los controladores. Oprimo Shift A, obviamente cerciorándome que es la flechita blanca, es decir, la que me permite seleccionar punticos del trazado. Pues aquí como es recta, pues no lo podría hacer. Y no puedo modificar acá porque el trazado es recto. Bien. Entonces digamos que yo ya tengo acá dispuestos los punticos como debe ser. Aquí puedo hacer algunas correcciones. Trato de ajustarlo lo mejor posible. Y ya cuando tengo mi trazado listo, entonces voy aquí a Paths. Este es mi trazado, voy a darle un nombre diferente. Voy a decirle Path A. Simplemente le pongo un nombre diferente para que me mantenga el trazado. Y voy aquí a esta herramienta, este icono que vemos acá, para convertir el trazado en una selección. Entonces vamos a Layers, tenemos esto escogido, le decimos aquí que nos invierta la selección porque tiene seleccionado el dibujo. Es decir, si yo le digo oprimir, me quita el dibujito. Fíjense. Nuevamente equipar. ¿Sí? Entonces, si quito, me quita el dibujo. Entonces lo invierto para que me seleccione alrededor del dibujo. Le digo suprimir y listo. Fíjense que con esta herramienta el trazado es muchísimo más perfecto. Primo control L para sacar la herramienta de niveles y voy a oscurecer más este dibujo.
Ok. Bien, voy a seleccionar ahora con varita mágica hacia adentro. Seleccionar, invertir. Y voy a hacer el acostumbrado trazado en negro alrededor del contorno. Para que se vea como más chévere. Para darle un contorno que sea uniforme, igual que los otros dibujos que tengo dispuestos. Perfecto. Bien. Ahora, hay algo acá que voy a aclarar un poco qué es esta parte del dibujo. Se supone que si es como algo parecido como a esto, la intención es dibujarlo como si fueran cuevas, como si fuera una construcción hecha por insectos, como por algo así parecido. Entonces voy a empezar a aclarar estas zonas de acá que realmente no debían ser tan oscuras. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a crear aquí arriba de esta capa una capa nueva. Hago clic acá y voy a dibujar precisamente esta zona. Voy a escoger esta herramienta de selección, lazo, y esta herramienta de selección me permite dibujar la selección de manera corrida, como si yo estuviera dibujando. Aquí utilizo un lápiz para dibujar y fíjense, ahí quedó mi selección. Entonces aquí lo que puedo hacer es que puedo pintar con un color, por ejemplo, podría ser un amarillo oscurito, y empiezo a pintar encima del dibujo. Fíjense que lo estoy tapando todo, estoy tapando toda la selección. Entonces está opaco, está completamente opaco. Y si quiero, puedo a pulso tratar de hacer lo mismo, pero sin haber dibujado ningún tipo de selección. Aquí lo estoy haciendo también sin preocuparme de hacer selecciones, simplemente a pulso, dibujando con el pincel esta zona que yo quiero trabajar. Aquí simplemente dibujo esto. Lo mismo voy a hacer acá, a pulso lo acabo de hacer y listo. Obviamente no va a ser así como va a quedar, pero digamos que este es el color que yo voy a manejar. Voy a ir aquí a esta opción en la capa, en el panel de layers, y esto que vemos acá es la manera como Photoshop nos permite mezclar la apariencia de un color, de colores de las capas. Por ejemplo, si yo le digo multiplicar, me lo vuelve translúcido. Si yo le digo, por ejemplo, overlay, fíjense, me cambia el color. Si yo le digo aquí soft light, ¿sí? Aquí puedo empezar a trabajar con diferentes opciones y me va a dar una apariencia completamente diferente. Entonces, digamos que esta podría ser una opción interesante en términos de lo que yo quiero trabajar. Voy a darle una opción de multiplicar, y aquí pues existe una dificultad, y es que el dibujo tiene acá unas zonas muy oscuras. Entonces voy a devolverme aquí a set obstacles y voy a tratar de cambiar la oscuridad de estas partes del dibujo. Me voy a ir aquí a esta herramienta que vemos acá. Aquí dice Dodge Tool. Entonces voy a achicar el pincel, está muy grande. Bueno, si lo hago así ya se van a dar cuenta de qué se trata. Esto lo que permite simplemente es aclarar un poco. Bien, devolvámonos acá. Ok. Listo, aquí ya. Fíjense que aquí me empieza a aclarar ciertas zonas de color. Pues dice rango medios tonos. Vamos a coger las sombras. Todo lo que sea oscuro me lo debería aclarar, pero no me lo está haciendo lo suficientemente rápido. Creo que entonces aquí voy a tener que borrar más bien. Vamos a hacerlo de la siguiente forma.
oprimo el borrador y voy a empezar a quitar fragmentos. Aquí se empieza a ver el fondo negro porque estoy quitando. Entonces para esto voy a quitar un momento el fondo. Está muy grande el pincel, vamos a hacerlo con un pincel más grande. Listo. Aquí me permite quitar un poco de este color azul con el que se dibujó inicialmente, y esto pues va a hacer que el color que yo le he superpuesto, este color amarillito, se vea mejor. Ahora la opción de esa fusión, esa opción de darle multiplicar, funciona mejor en capas donde el dibujo tiene zonas oscuras, ¿sí? Entonces aquí voy a volver a ponerlo activo. Fíjense que ya se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a guardar.